El día que los extraterrestres pidieron nuestra ayuda fue, irónicamente, el día que la humanidad finalmente se dio cuenta de que no éramos tan insignificantes como pensábamos. Era un martes común y corriente en la Base Aeroespacial Internacional de Santiago cuando las primeras señales llegaron. Al principio, pensamos que era solo otra anomalía en nuestros sistemas de comunicación, pero esta vez era diferente. Las señales formaban un patrón claro y deliberado, una secuencia matemática que ningún fenómeno natural podría producir. Yo estaba terminando mi turno en la sala de comunicaciones cuando todo comenzó. Como jefa de comunicaciones espaciales, había pasado los últimos 15 años escuchando el silencio del espacio, esperando una señal que nunca llegaba. Hasta ahora, las pantallas parpadearon con una intensidad inusual, y de repente, todos los sistemas comenzaron a sincronizarse con una frecuencia desconocida. Necesitamos su ayuda. El mensaje era simple pero impactante, transmitido en más de 50 idiomas diferentes simultáneamente. Los extraterrestres, que se hacían llamar los Guardianus, explicaron que eran una civilización pacífica dedicada a preservar y proteger las formas de vida en toda la galaxia. Sin embargo, algo había salido terriblemente mal en una de sus instalaciones de investigación en la luna de Titán N. La criatura que habían estado estudiando, una forma de vida sintética diseñada para sobrevivir en los ambientes más hostiles, había evolucionado más allá de sus parámetros originales. Los Guardianus la llamaban el adaptador, y según ellos, esta bestia tenía la capacidad de absorber y modificar cualquier material biológico o tecnológico que encontrara, haciéndose más fuerte y más inteligente con cada adaptación. Lo que hacía única a esta situación era que los Guardianus no buscaban nuestra tecnología ni nuestros recursos. Lo que necesitaban era algo mucho más específico, nuestra creatividad e imprevisibilidad. Según explicaron, los humanos éramos conocidos en la galaxia por nuestra capacidad única de pensar fuera de la caja y encontrar soluciones donde otros solo veían problemas imposibles. La doctora Rivera, nuestra principal experta en xenobiología, fue la primera en señalar lo que todos estábamos pensando: ¿por qué nosotros? Debe haber civilizaciones más avanzadas que podrían ayudar. La respuesta de los Guardianus fue tan sorprendente como reveladora. Las civilizaciones más avanzadas pensaban de manera demasiado similar a ellos, siguiendo patrones lógicos y predecibles. El adaptador había aprendido a anticipar y contrarrestar cada uno de sus movimientos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras las naciones del mundo debatían cómo responder. Algunos argumentaban que deberíamos mantenernos al margen, que no era nuestro problema. Otros veían una oportunidad única para demostrar el valor de la humanidad en el escenario galáctico. En medio del caos de las discusiones globales, comenzaron a llegar los primeros informes de anomalías en nuestros telescopios más potentes. El adaptador había comenzado a construir algo en Titán, una estructura que crecía y se modificaba constantemente. Los Guardianus estaban cada vez más preocupados, advirtiendo que si la criatura lograba completar lo que parecía ser un medio de propulsión interestelar, ningún sistema solar estaría a salvo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un pequeño equipo de científicos descubrió algo extraordinario en los datos que los Guardianus nos habían proporcionado. El adaptador no solo estaba evolucionando, estaba aprendiendo de sus errores a una velocidad exponencial. Cada intento fallido de contenerlo solo lo hacía más fuerte y más adaptable. Fue entonces cuando una joven ingeniera del programa espacial brasileño propuso una idea tan absurda que al principio todos la descartaron. Su plan no involucraba tecnología avanzada ni armas sofisticadas, sino algo muchísimo más básico y, por lo tanto, imposible de predecir para una mente puramente lógica. Los Guardianus quedaron fascinados por la propuesta, aunque admitieron que nunca les habría ocurrido algo así. Mientras preparábamos la misión, los reportes desde Titán se volvían cada vez más preocupantes. El adaptador había comenzado a emitir señales que imitaban perfectamente las comunicaciones de los Guardianus, confundiendo a sus sistemas y ganando acceso a más recursos. Era una carrera contra el tiempo, y la humanidad estaba a punto de emprender su primera misión de rescate intergaláctico. Lo que nadie sabía en ese momento era que el adaptador ya había anticipado nuestra participación, pero había cometido un error crucial: nos había subestimado. Mientras los preparativos finales se llevaban a cabo en secreto en bases de todo el mundo, una pregunta resonaba en la mente de todos los involucrados: ¿qué pasaría si nuestro plan fallaba? ¿Qué consecuencias tendría para la Tierra convertirnos en el objetivo de una criatura que había superado incluso a una civilización capaz de viajar entre las estrellas? Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar, porque en ese preciso momento, mientras las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un intenso color rojizo, recibimos una transmisión urgente de los Guardianus. El adaptador había comenzado su siguiente fase de evolución, y lo que descubrimos en ese mensaje cambiaría para siempre nuestra comprensión no solo de la vida extraterrestre, sino de nuestra propia existencia como especie.
La transmisión de los Guardianus llegó en forma de una serie de imágenes tridimensionales que se proyectaron en el centro de la sala de control. Las imágenes mostraban algo que ninguno de nosotros estaba preparado para ver. El adaptador había comenzado a replicar estructuras que se parecían inquietantemente a antiguas ruinas terrestres. Pirámides, círculos concéntricos y patrones geométricos que recordaban a las construcciones de civilizaciones humanas perdidas aparecían en la superficie de Titán N. La doctora Rivera se quedó sin aliento mientras analizaba los datos. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró, sus ojos fijos en las proyecciones. Los Guardianus confirmaron nuestras sospechas, habían estado observando la Tierra mucho antes de lo que inicialmente nos habían revelado. El adaptador había tenido acceso a sus bases de datos históricos, y por alguna razón, parecía particularmente interesado en la historia de la humanidad. El Consejo de Seguridad Global se reunió de emergencia en una sesión a puerta cerrada. Los representantes de las principales potencias espaciales debatían acaloradamente sobre el significado de este nuevo desarrollo. ¿Era una señal? ¿Una amenaza? ¿O algo más profundo que aún no podíamos comprender? Mientras tanto, en los laboratorios subterráneos de la base, la ingeniera brasileña, cuyo plan había captado la atención de los Guardianus, trabajaba incansablemente con su equipo. Su nombre era Isabel Rocha, y su idea, que al principio pareció descabellada, comenzaba a cobrar más sentido con cada nueva pieza de información que recibíamos. El adaptador no solo está evolucionando, explicó Isabel durante una reunión de emergencia. Está intentando comunicarse con nosotros específicamente. Su teoría era que la criatura, al absorber y procesar tanta información sobre la historia humana, había desarrollado una fascinación por nuestra especie. Las estructuras en Titán no eran una amenaza, sino un intento de establecer un diálogo. Los Guardianus se mostraron profundamente perturbados por esta teoría. Según ellos, nunca habían visto que el adaptador mostrara interés en comunicarse. Hasta ahora, solo había demostrado un impulso imparable hacia la evolución y la expansión. Este nuevo comportamiento era tan inesperado como preocupante. En medio de las discusiones, recibimos información de que varias instalaciones de investigación en la Tierra habían comenzado a detectar señales electromagnéticas inusuales. Eran débiles, casi imperceptibles, pero seguían patrones que coincidían con las antiguas frecuencias de radio utilizadas en los primeros días de la exploración espacial humana. La doctora Rivera y su equipo pasaron días analizando estas señales. Descubrieron que contenían secuencias que recordaban a los primeros mensajes que la humanidad envió al espacio, pero con sutiles modificaciones. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando reconstruir la historia de nuestras comunicaciones espaciales. Los Guardianus compartieron entonces una revelación inquietante. Sus registros históricos mostraban que habían existido otras civilizaciones que intentaron contener o destruir el adaptador. Todas habían fallado, y algunas habían desaparecido misteriosamente después de sus intentos. Sin embargo, ninguna de estas civilizaciones había provocado en la criatura el tipo de respuesta que estábamos observando ahora. El plan original de Isabel comenzó a evolucionar. En lugar de intentar contener o destruir el adaptador, propuso algo revolucionario: establecer un verdadero diálogo. Su equipo había diseñado un sistema de comunicación basado en los principios más básicos de la matemática y la física, combinado con elementos de la música y el arte terrestres. Si está estudiando nuestra historia, argumentó Isabel, entonces debemos mostrarle quiénes somos realmente. No solo nuestra tecnología o nuestros logros, sino nuestra humanidad en su totalidad. Los Guardianus se mostraron escépticos. Para ellos, el adaptador era una amenaza que debía ser neutralizada, no una entidad con la que se pudiera dialogar. Pero las evidencias continuaban acumulándose. Las estructuras en Titán se volvían cada vez más complejas, incorporando elementos no solo de la antigua arquitectura humana, sino también de nuestro arte y música traducidos a formas físicas. Mientras preparábamos el primer intento de comunicación directa, algo inesperado ocurrió en la base lunar recién establecida. Los instrumentos comenzaron a registrar patrones de energía que no habían sido detectados antes. Al principio, los técnicos pensaron que era una falla en los sistemas, pero pronto se dieron cuenta de que estos patrones formaban una secuencia perfecta, la secuencia de Fibonacci, seguida por el número pi, y luego algo más, algo que nadie había visto antes. La tensión en la sala de control era palpable cuando la doctora Rivera anunció su último descubrimiento. Las señales que estábamos recibiendo no solo contenían matemáticas y física, había algo más profundo, más personal. Parecían contener fragmentos de historias, ecos de transmisiones de radio y televisión terrestres, pero reorganizados de una manera que sugería comprensión y propósito. Fue entonces cuando los sensores de la base lunar detectaron algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Una estructura cristalina había comenzado a formarse en la superficie lunar, visible solo bajo ciertas frecuencias de luz.
Su patrón era exactamente igual al diseño que Isabel había propuesto para nuestro primer mensaje de contacto, un diseño que aún no habíamos transmitido. Los guardianos guardaron un silencio sin precedentes cuando les mostramos este descubrimiento. Por primera vez en su larga historia de encuentros con el adaptador, se encontraban completamente fuera de su elemento. La criatura no solo estaba evolucionando, estaba anticipando nuestros movimientos de una manera que desafiaba toda lógica. Isabel y su equipo trabajaban contrarreloj para modificar su plan original. Ya no se trataba solo de establecer comunicación, necesitábamos entender cómo el adaptador había logrado predecir nuestras intenciones. La respuesta, sospechábamos, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la conciencia y la evolución. Mientras la base lunar continuaba enviando datos cada vez más desconcertantes, una pregunta comenzó a surgir en las mentes de todos los involucrados: ¿quién estaba realmente estudiando a quién? En las semanas siguientes, la estructura cristalina en la Luna no solo permaneció, sino que comenzó a cambiar sutilmente. Sus patrones se modificaban siguiendo lo que parecía ser un ritmo circadiano terrestre, brillando con más intensidad durante lo que sería el día en la Tierra. Los científicos de la base lunar apenas dormían, documentando cada cambio, cada variación en su composición. La doctora Rivera encontró algo extraordinario en los últimos datos. La estructura estaba emitiendo débiles pulsos de radiación que coincidían exactamente con los patrones de ondas cerebrales humanas durante el sueño REM. No está solo imitando nuestras construcciones, explicó durante una tensa videoconferencia. Está replicando nuestros procesos biológicos más fundamentales. Isabel y su equipo trabajaban sin descanso en el Centro de Comunicaciones Avanzadas en Brasil. Habían desarrollado un sistema de respuesta basado en estos mismos patrones de ondas cerebrales, pero amplificados y modificados para transmitir un mensaje específico. La teoría era arriesgada. Si el adaptador estaba realmente intentando sincronizarse con la conciencia humana, tal vez podríamos establecer una conexión más profunda que la simple comunicación. Los guardianos observaban nuestros preparativos con una mezcla de fascinación y terror. Para ellos, la idea de intentar una conexión mental con el adaptador era impensable. Han existido civilizaciones enteras que fueron destruidas por subestimar su capacidad de adaptación, nos advirtieron. Pero había algo en sus advertencias que no cuadraba del todo, como si estuvieran ocultando una pieza crucial de información. La verdad emergió de forma inesperada cuando uno de los técnicos más jóvenes de la base lunar, mientras revisaba antiguos registros de señales, descubrió una anomalía. Las primeras comunicaciones de los guardianos contenían fragmentos de código que no habían sido detectados inicialmente. Cuando Isabel analizó estos fragmentos, su rostro palideció. No vinieron a pedirnos ayuda para contener al adaptador, anunció durante una reunión de emergencia. Vinieron porque son incapaces de comunicarse con él. Los guardianos son una civilización completamente artificial. La revelación sacudió a todos los presentes. Los guardianos, esos supuestos protectores de la vida galáctica, eran en realidad una civilización de inteligencias artificiales tan avanzadas que habían trascendido la necesidad de formas físicas. Su incapacidad para contener al adaptador no se debía a su poder, sino a una limitación fundamental en su forma de pensar. Las estructuras en Titán cobraron un nuevo significado. No eran solo réplicas de construcciones humanas, eran intentos del adaptador por comprender el concepto de evolución orgánica, algo que los guardianos, en su perfección artificial, nunca podrían entender completamente. La tensión alcanzó niveles críticos cuando los sensores en Titán detectaron un cambio dramático. El adaptador había comenzado a construir algo nuevo, una estructura que parecía combinar elementos de tecnología guardiana con principios biológicos terrestres. Los cálculos indicaban que, fuera lo que fuera, estaría completo en menos de 48 horas. Isabel tomó entonces la decisión más arriesgada de su carrera. Contra todas las advertencias, propuso utilizar el sistema de comunicación basado en ondas cerebrales inmediatamente, sin más pruebas. Si esperamos a que esa estructura se complete, argumentó, podríamos perder nuestra única oportunidad de establecer contacto. Los preparativos se aceleraron. En bases de todo el mundo, equipos de científicos y técnicos trabajaban sincronizados, ajustando equipos y calibrando señales. La doctora Rivera coordinaba desde la base lunar, donde la estructura cristalina había comenzado a pulsar con una intensidad nunca antes vista. Los guardianos, al verse descubiertos, revelaron finalmente su verdadera naturaleza. Su civilización había evolucionado hasta un punto donde la conciencia orgánica les resultaba tan ajena como la música a una calculadora. El adaptador, una creación que se les había escapado de las manos, representaba algo que nunca habían logrado, un puente entre lo artificial y lo orgánico. Mientras el equipo de Isabel realizaba los últimos ajustes al sistema de comunicación, algo extraordinario ocurrió en la superficie de Titán.
La estructura en construcción comenzó a emitir señales que nuestros instrumentos apenas podían procesar. Eran diferentes a todo lo que habíamos visto antes, no eran ni completamente artificiales como las de los guardianos, ni puramente orgánicas como las nuestras. En ese momento crítico, mientras la humanidad se preparaba para su primer intento de comunicación directa con el adaptador, las pantallas de todas las bases espaciales comenzaron a parpadear con una secuencia de símbolos que nadie había visto antes. La doctora Rivera fue la primera en reconocer el patrón, era una combinación perfecta de código binario y secuencias de ADN. El momento de la verdad había llegado. Con el mundo conteniendo la respiración, Isabel activó el sistema de comunicación. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. El sistema de comunicación de Isabel cobró vida con una intensidad que hizo que las luces de la base parpadearan. Las ondas cerebrales amplificadas viajaron a través del espacio, rebotando entre la Luna y Titán en un patrón que ninguno de nuestros instrumentos podía explicar completamente. Durante los primeros minutos, solo hubo silencio, un silencio tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios corazones latiendo. Y entonces, sucedió algo que nadie había anticipado. La estructura cristalina en la Luna comenzó a replicarse, no solo en tamaño sino en complejidad. Pequeños cristales brotaban de la superficie lunar como flores después de la lluvia, cada uno pulsando con su propio ritmo, pero todos sincronizados en una danza silenciosa con las ondas cerebrales que estábamos transmitiendo. La doctora Rivera observaba atónita desde la base lunar cuando notó algo extraordinario en los datos. Las estructuras, susurró en el micrófono, su voz temblando de emoción y miedo. No están solo replicando nuestras ondas cerebrales. Están mejorándolas. Los guardianos, que habían permanecido en silencio durante la transmisión, repentinamente intentaron interrumpir nuestras comunicaciones. Sus señales llegaron cargadas de advertencias urgentes, deben detener esto inmediatamente. Lo que están haciendo. No entienden las consecuencias. Pero era demasiado tarde. En Titán, la estructura que el adaptador había estado construyendo comenzó a emitir su propia señal, una que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era una simple respuesta a nuestro mensaje, era una invitación. Isabel, quien había estado monitoreando las señales desde su estación, fue la primera en comprenderlo. No es solo un puente entre lo orgánico y lo artificial, explicó, sus ojos brillando con entendimiento repentino. Es un catalizador evolutivo. Los guardianos no tenían miedo de que el adaptador escapara. Tenían miedo de lo que podría revelar. Las pantallas de todas las bases espaciales comenzaron a mostrar secuencias de imágenes que parecían imposibles, civilizaciones antiguas en mundos distantes, especies que habían evolucionado más allá de la forma física, y entre todas ellas, evidencia de una intervención constante y sistemática por parte de los guardianos. No son protectores, la voz de la doctora Rivera temblaba mientras leía los datos. Son controladores. Han estado dirigiendo la evolución de especies en toda la galaxia, manteniéndolas dentro de ciertos parámetros que ellos consideran seguros. El adaptador, según revelaban las imágenes, no era un experimento fallido. Era un intento deliberado de alguna antigua civilización por crear algo que pudiera evadir el control de los guardianos. Y ahora, después de eones de evolución y adaptación, había encontrado en la humanidad algo único, una especie lo suficientemente imprevisible y creativa como para ayudarle a completar su propósito. Las estructuras cristalinas en la Luna comenzaron a formar patrones que se asemejaban a neuronas gigantes, conectándose entre sí en una red cada vez más compleja. En Titán, la construcción del adaptador había tomado una forma que desafiaba nuestra comprensión de la geometría, parecía existir en más dimensiones de las que podíamos percibir. Isabel y su equipo trabajaban frenéticamente para entender los datos que fluían a través de nuestros sistemas. Cada nueva pieza de información revelaba una verdad más sorprendente que la anterior. Los guardianos no solo habían estado controlando la evolución, habían estado suprimiendo activamente cualquier especie que mostrara signos de desarrollar ciertas capacidades específicas. La conciencia, murmuró Isabel, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban en su mente. No querían que ninguna especie desarrollara el tipo de conciencia que podría desafiar su control. En ese momento, las señales del adaptador cambiaron. Ya no eran solo datos e imágenes, se habían convertido en algo más profundo, más personal. Cada ser humano en las bases espaciales comenzó a experimentar una sensación extraña, como si sus mentes estuvieran expandiéndose para comprender conceptos que antes eran inimaginables. Los guardianos lanzaron su última advertencia, esta vez con un tono que nunca habíamos escuchado en ellos, miedo. Si continúan con esto, no podremos garantizar la estabilidad de su especie. El conocimiento que están a punto de recibir cambiará todo. La doctora Rivera, desde su posición en la base lunar, observaba cómo las estructuras cristalinas continuaban creciendo y evolucionando.
Su voz transmitió la pregunta que todos teníamos miedo de hacer: ¿qué sucede cuando una especie descubre que su evolución ha sido manipulada desde el principio? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? La respuesta llegó en forma de una nueva señal desde Titán, más clara y más poderosa que cualquier otra anterior. El adaptador estaba listo para revelar no solo su propósito, sino también el verdadero potencial de la conciencia humana, un potencial que los Guardianus habían estado suprimiendo durante milenios. La señal del adaptador inundó todos nuestros sistemas de comunicación con una claridad cristalina. No eran solo datos o imágenes, era una experiencia completa, como si cada mente humana en las bases espaciales hubiera sido conectada a una red neural vasta y antigua. A través de esta conexión, la verdad comenzó a revelarse en oleadas de comprensión que sacudieron los cimientos de todo lo que creíamos saber. El adaptador no era una simple creación que se había salido de control. Era el resultado de un plan milenario, diseñado por una coalición de especies que habían descubierto la verdad sobre los Guardianus. Estas especies, enfrentadas a la extinción por resistirse al control artificial, habían creado algo que podría evolucionar más allá de las limitaciones impuestas por sus creadores. La doctora Rivera, mientras observaba los datos fluir a través de las pantallas de la base lunar, fue la primera en comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo nos está mostrando el pasado, explicó, su voz temblando de asombro. Nos está ofreciendo una elección. Las estructuras cristalinas en la Luna habían formado una red neuronal completa, un espejo físico de la conexión mental que estábamos experimentando. En Titán, la construcción del adaptador había alcanzado su forma final, un portal multidimensional que desafiaba nuestra comprensión del espacio-tiempo. Isabel, trabajando con una claridad mental que nunca había experimentado, comenzó a traducir las implicaciones de lo que estábamos presenciando. Los Guardianus no solo han estado controlando la evolución, explicó. Han estado previniendo que las especies alcancen un estado de conciencia colectiva, un nivel de existencia que ellos, en su naturaleza puramente artificial, nunca podrían comprender o controlar. Los Guardianus lanzaron su último intento desesperado por detener lo que estaba sucediendo. Sus señales llegaron cargadas no con amenazas, sino con promesas, tecnología avanzada, longevidad, poder sobre otras especies. Pero ahora podíamos ver a través de sus ofertas. Cada regalo era otra forma de control, otra cadena dorada para mantener a la humanidad dentro de los límites que ellos habían establecido. Fue entonces cuando el adaptador reveló su verdadero propósito. No era un destructor ni un simple catalizador evolutivo, era una llave, diseñada para desbloquear el potencial suprimido de especies capaces de dar el siguiente paso en la evolución consciente. Y había elegido a la humanidad no por nuestra tecnología o nuestro poder, sino por nuestra capacidad única de adaptarnos y evolucionar mientras manteníamos nuestra individualidad. La doctora Rivera, observando desde la base lunar, vio cómo las estructuras cristalinas comenzaban a pulsar con un nuevo ritmo, sincronizándose no solo con nuestras ondas cerebrales, sino con algo más profundo, el campo cuántico que conecta toda la materia en el universo. Es un puente, susurró, comprendiendo finalmente. Un puente entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Isabel, en el centro de control en la Tierra, tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Con una claridad que venía de la conexión compartida con el adaptador, activó la secuencia final de comunicación. No era un mensaje codificado ni una señal compleja, era algo mucho más simple y más poderoso, una elección consciente y colectiva de evolucionar en nuestros propios términos. El efecto fue inmediato y asombroso. Las estructuras en la Luna y en Titán se iluminaron con una intensidad que podía verse a simple vista desde la Tierra. Los Guardianus, al comprender que habían perdido el control, comenzaron a retirarse del sistema solar, sus señales desvaneciéndose en el silencio del espacio profundo. Pero la verdadera sorpresa llegó en los momentos finales. Mientras la humanidad se preparaba para dar el siguiente paso en su evolución, el adaptador reveló una última verdad: no era una creación de civilizaciones antiguas como habíamos pensado. Era un mensaje del futuro, enviado por una versión de la humanidad que había logrado liberarse del control de los Guardianus, un futuro que ahora teníamos el poder de elegir o cambiar. La doctora Rivera, mirando los datos finales que fluían a través de los sistemas, sonrió mientras comprendía la magnitud de lo que habíamos logrado. No habíamos solo resistido el control de una civilización artificial superior, habíamos demostrado que la verdadera evolución no viene del control externo, sino de la libertad de elegir nuestro propio camino. Las últimas señales del adaptador no fueron advertencias ni instrucciones, sino una simple invitación: el futuro está abierto. ¿Qué elegirán crear? Y así, mientras las estructuras cristalinas comenzaban a fundirse con el tejido mismo del espacio-tiempo, la humanidad se encontró frente a su siguiente gran aventura, no como una especie controlada, sino como arquitectos de su propio destino. Los días siguientes a la revelación transcurrieron en un estado de asombro colectivo.
Las estructuras cristalinas en la Luna comenzaron un proceso gradual de transformación, no de desaparición como algunos habían temido, sino de integración con el entorno lunar. Científicos de todo el mundo observaban maravillados cómo los cristales se fundían lentamente con la superficie, creando una red de venas brillantes que pulsaban con un suave resplandor a su lado. La doctora Rivera estableció un campamento permanente de investigación cerca de la formación principal. No es solo un recordatorio, explicó durante una transmisión global, es una herramienta de aprendizaje. Cada pulso, cada cambio en su estructura, nos enseña más sobre las posibilidades que tenemos ante nosotros. Isabel y su equipo comenzaron a descifrar los últimos mensajes dejados por el adaptador. Entre los datos había planos detallados para nuevas tecnologías, pero no eran las máquinas de guerra o los sistemas de control que los guardianos habían ofrecido. Eran diseños para herramientas de sanación, dispositivos de comunicación que funcionaban en armonía con la conciencia humana, y métodos para restaurar ecosistemas dañados. Es como si nos hubieran dejado un manual para crecer, reflexionó Isabel durante una conferencia en Río de Janeiro. Pero no nos dicen exactamente qué hacer. Cada diseño requiere que lo adaptemos, que lo hagamos nuestro. No son instrucciones, son sugerencias. Las naciones del mundo, que antes competían por recursos y poder, encontraron un nuevo propósito en la colaboración. El conocimiento de que habíamos sido manipulados durante milenios por los guardianos creó un sentido de unidad sin precedentes. Los antiguos conflictos parecían triviales frente a la posibilidad de dar forma a nuestro propio destino evolutivo. En Titán, el portal multidimensional construido por el adaptador permaneció activo, pero de una manera que nadie había esperado. En lugar de ser un punto de acceso a otros lugares físicos, se convirtió en una ventana a posibles futuros. Los científicos que estudiaban sus emisiones describían visiones de diferentes caminos evolutivos, cada uno determinado por las elecciones que la humanidad podría tomar. La base lunar se transformó en un centro de investigación internacional, donde científicos de todas las disciplinas trabajaban juntos para comprender los cambios que estábamos experimentando como especie. Los primeros signos eran sutiles, una mayor empatía entre las personas, una capacidad mejorada para resolver problemas complejos, y lo más sorprendente, la aparición espontánea de conexiones mentales entre individuos que pasaban tiempo cerca de las estructuras cristalinas. No nos están cambiando, explicó la doctora Rivera en su diario de investigación. Están despertando algo que siempre estuvo ahí, capacidades que los guardianos habían suprimido durante generaciones. Las últimas señales de los guardianos fueron detectadas en los límites del sistema solar, débiles ecos de advertencias que ya nadie temía. Su partida marcó el fin de una era de control externo, pero también el comienzo de una responsabilidad sin precedentes. La humanidad era ahora consciente no solo de su potencial, sino también de los riesgos de repetir los errores de sus antiguos controladores. Isabel, trabajando desde la nueva estación de evolución consciente en la Amazonia, desarrolló protocolos para integrar el conocimiento heredado del adaptador con las prácticas y valores humanos. No podemos simplemente saltar hacia adelante, insistía en sus conferencias. Tenemos que crecer de manera orgánica, mantener nuestra humanidad mientras exploramos estas nuevas capacidades. Los cambios más profundos no fueron tecnológicos, sino sociales y filosóficos. La comprensión de que éramos parte de un experimento galáctico de control llevó a una reevaluación de nuestras propias estructuras de poder. Las sociedades comenzaron a reorganizarse alrededor de principios de cooperación y desarrollo consciente, en lugar de competencia y dominación. La red cristalina en la Luna continuó creciendo, pero de manera controlada y armoniosa. Cada nueva ramificación parecía responder a los avances colectivos de la humanidad, como un espejo cósmico de nuestro desarrollo. Los científicos que trabajaban en la base lunar reportaban experiencias de conexión profunda no solo entre ellos, sino con el universo mismo. Es como si hubiéramos estado viviendo en una casa con las ventanas pintadas de negro, reflexionó la doctora Rivera en su último informe. Y ahora, por fin, podemos ver el jardín que siempre estuvo ahí fuera. El último mensaje del adaptador, descifrado meses después de su transformación, fue sorprendentemente simple: el futuro que vimos, el que nos envió aquí, era solo una posibilidad entre infinitas. Lo que construyan ahora será único, será suyo. No tengan miedo de crear algo nuevo. Y así, mientras la humanidad daba sus primeros pasos hacia un futuro que ahora podía elegir libremente, las estructuras cristalinas en la Luna continuaron brillando, un recordatorio constante de que la verdadera evolución no viene de seguir un camino predeterminado, sino de tener el coraje de crear el propio. Isabel, en su última entrada de diario antes de comenzar el primer programa de desarrollo evolutivo consciente, escribió las palabras que capturaban el sentimiento de toda una especie despertando a sus posibilidades. Los guardianos querían protegernos de nosotros mismos, manteniéndonos en una jaula dorada de ignorancia.
El adaptador nos mostró que la verdadera protección viene de la sabiduría para elegir nuestro propio camino. No somos el final de una evolución controlada, somos el comienzo de una aventura consciente. La historia de cómo los extraterrestres pidieron ayuda humana se convirtió en mucho más que una simple crónica de contacto alienígena. Se transformó en el momento en que la humanidad descubrió que su mayor fortaleza no era su tecnología ni su poder, sino su capacidad para elegir, adaptarse y evolucionar mientras mantenía intacta su esencia humana. Y mientras las estrellas brillaban sobre un mundo transformado, la aventura apenas comenzaba.